¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, especial, porque en este caso está siendo grabado por una circunstancia muy particular, muy especial para nosotros, que tiene que ver con el alumbramiento de Loreto, ya el segundo bebé, así que, ¿qué tal, Sí, Loreto? bien, estamos agradecidos a Dios porque ha sido un embarazo muy bueno y no he tenido ninguna complicación ni ningún problema grave. Y bueno, Dios ha acompañado y guiado todas las cosas y también todo el proceso de adaptación con Natanael y todas sus nuevas rutinas también ha sido muy bendecido por él. Así que solamente agradecimientos a Dios y a las personas que siempre preguntan y siempre escriben y hacen comentarios. Agradecerles de que están a la expectativa y también orando para que todo salga Que bien. se interesan por nosotros. Sí, entonces, y que nos tienen mucho Ujú. aprecio, entonces La realmente verdad, muy lindo. agradecerles a cada uno de ustedes por estar orando por nosotros y estar teniendo esa preocupación y estar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y pedir que Dios nos acompañe Ujú. en todo Esperamos que este al momento que proceso. ustedes estén viendo este material, las cosas estén yendo bien. Sí, Y bueno, para este momento hemos preparado un material muy lindo que acabamos de concluir. Hemos participado de una semana de oración junto a unos hermanos queridos de Honduras a la distancia. Y bueno, queremos compartir esas predicaciones, esos materiales con ustedes para que puedan verlos, puedan acceder a ellos. Así que a continuación vamos a presentar esos materiales, Loreto. sí, creo que van a ser de gran bendición para muchos. Muy bien, entonces esperamos que sea de bendición también para ustedes y que disfruten de esta semana de oración que compartimos con los hermanos del Grupo Fuerte Pregón de Honduras. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos nuevamente dispuestos para estudiar y compartir más de la palabra de Dios. Y qué mejor que en los tiempos que estamos viviendo. Es importante siempre estudiar acerca de los tiempos. La Biblia mucho habla de los tiempos proféticos. Pero ¿qué acerca de los tiempos peligrosos? Que como escribió el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 3. Hoy vamos a estudiar acerca de eso y vamos a pedir la presencia de nuestro Señor para que sea Él quien nos dirija en este estudio. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Así que acompáñenme en oración. Vamos a rogar que el Señor nos dirija. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Y suplicamos, Padre, en esta oportunidad, la unción de tu Santo Espíritu. Perdona nuestras faltas y pecados, oh Señor, que se levantan en contra de ti y te ofenden. Por favor, Señor, purifícanos y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda dirigir este mensaje. Y tu palabra, como dice, Señor, y está escrito, no regrese vacía. Acompáñanos, Señor, en este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor bendito. Amén. Tiempos peligrosos. ¿Por qué el apóstol Pablo, al escribir esta carta pastoral a su hijo espiritual, Timoteo, que dicho sea de paso, estas cartas pastorales que Pablo escribió eran consejos y recomendaciones del apóstol Pablo, recomendaciones espirituales, consejos de cómo debiera comportarse, de cómo tener una buena o demostrar una buena conducta ante la iglesia. Pero ¿por qué fue que Pablo mencionó acerca de los tiempos peligrosos? Según de Timoteo capítulo 3, está en contexto justamente a todas esas recomendaciones que Pablo estaba encargándole a su hijo espiritual Timoteo. Y luego que empieza diciendo estas recomendaciones, llegamos al capítulo 3 y el versículo 1, donde dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es importante hablar acerca de los tiempos peligrosos que menciona la palabra de Dios? Claro que sí, es importante. Por eso nosotros lo tenemos registrado aquí. Y una cosa más, recuerden, mis queridos hermanos, sobre todo los que les gusta estudiar la palabra de Dios, nada en la palabra de Dios está sobrando. Todo es importante
para nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros conozcamos más al Señor y de esa forma estemos más preparados para la crisis que ya estamos empezando a vivir. Y esa está referente, me adelanto en mencionarlo, está referente a las pruebas y dificultades en lo personal que cada miembro del pueblo de Dios ya está sintiendo en este momento. Yo sé que tú que me estás escuchando, amigo, amiga, hermano, hermana, sientes pruebas. Y estoy seguro que en muchas de ellas te has tropezado, como aquel que habla, como yo mismo. ¿Cuál es la explicación de lo que estamos viviendo ahora? Mis hermanos, son los tiempos del fin. Y el Señor está trabajando arduamente para purificar su pueblo. Pablo tenía el interés de que Timoteo pueda entender acerca de los tiempos peligrosos, no solamente, como ya hemos mencionado, no solamente prepararlo en su ministerio pastoral que Timoteo ya estaba empezando. No eran consejos sencillos. Pablo, cuando le menciona acerca de los tiempos peligrosos, le está advirtiendo a Timoteo de lo que estaba pronto a venir. Y empieza una descripción grande acerca de lo que Pablo llama tiempos peligrosos. Y vamos a entender a lo que Pablo se refería con esto de tiempos peligrosos. Dice: porque habrá hombres, en el versículo 2, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos recomienda el apóstol Pablo, primero a Timoteo y también a nosotros, dice: a estos evita. Así que podemos nosotros entender de primera mano, cuando Pablo aborda el tema acerca de tiempos peligrosos, Pablo empieza a hacer una descripción de las características de ¿quiénes? De la gente de estos tiempos. Y relaciona de manera muy interesante también los tiempos peligrosos como los últimos tiempos. Ahora, como adventistas sabemos que desde 1798 estamos viviendo los tiempos del fin. Así que, de manera especial, en su inmensa sabiduría, Dios estaba usando a Pablo para dejarnos este escrito, mis hermanos. Sirvió para Timoteo y la iglesia de ese tiempo, la iglesia primitiva. Pero sobre todo, mis queridos hermanos, está sirviendo hoy para ti y para mí. Así que hallemos esta relación. ¿Notaste la relación? Tiempos peligrosos igual a la definición o al señalar o al mostrar las características de la gente de este tiempo. Así que esto no está, si alguna vez has pensado o has meditado en lo que significa tiempos peligrosos, bíblicamente no está familiarizado o no está enfocado a hablar acerca de la fiereza de los animales o del poder destructivo quizás que se ha visto evidenciado en la naturaleza. No está hablando acerca de esto. Está hablando de manera especial del corazón del ser humano. Como hemos mencionado, Dios está trabajando arduamente en pro de salvación de cada uno de nosotros, del mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todos. Pero también menciona la palabra de Dios y es clara que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y el trabajo es arduo de ambos lados. Y hoy vamos a tener que tomar una decisión al finalizar este mensaje. Al avanzar en el capítulo 3, encontramos una comparación que Pablo hace con la descripción de la característica de la gente de estos últimos tiempos. Hace una comparación de manera especial en el versículo 10 al 12 y luego hace una comparación del versículo 14 al 17.
¿Cómo nosotros entendemos que Pablo está haciendo una comparación aquí? Bueno, basta con solamente coger nuestra Biblia, espero que tengas una Biblia en tu mano, y puedas leer lo que dice. La primera parte es una descripción de las características de la gente de este tiempo, como ya hemos dicho, y en el versículo 10 empieza diciendo, miren lo que dice, y por favor léanlo ustedes también en sus casas. Pero tú has seguido mi doctrina, y siempre resalto estas palabritas que solas no tienen sentido. Y esta palabra aquí es pero. Nosotros usamos esa palabra pero cuando hemos hecho o hemos dicho muchas cosas y llega un punto en que nosotros cambiamos de dirección a lo que vamos a decir, pero está relacionado también con lo anterior, ¿no? Y decimos pero. Pablo utiliza de la misma forma esta palabra. Describe a la gente y dice, pero tú, de manera especial, y en primer lugar a Timoteo y luego a nosotros, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo al mencionar y al contraponer estas dos cosas? Mis hermanos, cuando leemos lo que dice el versículo 10, viene a mi mente lo que menciona Gálatas capítulo 5 acerca de los frutos del Espíritu. Dice que los frutos, y el mismo apóstol Pablo explica que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pablo está mencionando aquí, hablando de doctrina, hablando de conducta, de propósito, de fe, de longanimidad, de amor, de paciencia. Pablo estaba diciendo de que él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Lo entiendes así? Pablo está haciendo una descripción de él. Pero también le está diciendo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Ahora, doctrina tiene que ver con enseñanza. Doctrina tiene que ver con pensamiento, con idea. Y sabemos y recordemos también lo que Pablo habla acerca de él mismo, que él no aprendió el evangelio, no aprendió esta doctrina de hombre alguno. Fue Jesús mismo quien educó a Pablo, quien enseñó a Pablo, quien adoctrinó a Pablo. ¡Qué privilegio! Y saben ustedes, cada uno de nosotros tenemos también este mismo privilegio cada mañana de no aprender de otros hombres, sino de aprender del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Pablo tuvo ese privilegio y nosotros también lo tenemos ahora, pero Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Así que está mencionando y afirmando Pablo de que Timoteo era un fiel discípulo, de que Timoteo era un fiel seguidor de manera especial de Jesús, porque Pablo también era un seguidor de Jesús y apóstol de Jesucristo. Así que en primer lugar está señalando eso. Y no nos olvidemos que está marcando aquí o mencionando Pablo de sí mismo que él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. No lo menciona textualmente, pero por la descripción y el análisis que estamos haciendo del versículo 10 podemos notar justamente esto. Ahora, notemos también lo siguiente. Y en muchas porciones de la palabra de Dios, también como en los escritos del Espíritu de Profecía, encontramos esta relación. Que las personas que son llenas del Espíritu Santo reciben o sufren lo que menciona el versículo 11. Y lean conmigo lo que dice el versículo 11. Persecuciones. ¿Qué más? Padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y noten esta relación, mis hermanos. La persecución no le llega a todo el mundo. No solo para los que se hacen llamar cristianos, o no de manera especial a los que se hacen llamar cristianos, mis hermanos. La persecución de manera especial y de manera puntual llega a los que reciben o son llenos del poder del Espíritu Santo. Permíteme compartir una cita de Hechos de los Apóstoles, la página 460.
Y la cita dice lo siguiente, presten atención. Así será con todos los que deseen vivir piamente en Cristo Jesús. Persecuciones y vituperios esperan para los que estén dominados por el Espíritu de Cristo. Así que la persecución no es para cualquiera, no es para todos. Si tú estás esperando que eso va a llegar para ti, para tu familia, pero no recibes el Espíritu del Señor, la palabra de Dios tiene para ti lo siguiente: no te engañes, Dios no puede ser burlado. La sierva del Señor dice que hay que limpiar nuestros depósitos y ponerlos boca arriba para recibir la lluvia. ¿Qué lluvia? La lluvia temprana, en primer lugar. Estamos esperando y predicamos mucho acerca de la lluvia tardía. Pero mi hermano, también es claro, mi hermana, de que si no recibimos la lluvia temprana, no podremos recibir la lluvia tardía. ¿Para qué sirve la lluvia temprana? Nos da poder para vencer el pecado y para vencer nuestro mal defecto de carácter, o nuestro defecto, mejor dicho, de carácter. Y de esa forma el Señor nos va dando poder y puliendo a través de las pruebas. Y la lluvia tardía tiene el propósito de madurar el fruto. Así que necesitamos de ambas. Y una cosa adicional les menciono. La lluvia temprana la recibimos diariamente. ¿Cómo? La recibimos diariamente. ¿En qué momento? Yo no lo sentí quizás. Te voy a decir en qué momento. Y en este ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo. La sierva del Señor menciona de que Él se levantaba muy temprano por la mañana, antes que los pajarillos canten. Él buscaba poder de lo alto para poder vencer las tentaciones de Satanás. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, aunque no manifestó su divinidad mientras estuvo aquí en la tierra, pero Él siendo Dios y viviendo sin pecado, practicó esto, ¿cuánto más debiéramos hacerlo nosotros? Otro ejemplo que nosotros notamos de esta comunión en las primeras horas de la mañana era Juan el Bautista. Dice que cada vez que él estudiaba, la sierva del Señor también lo menciona, cada vez que él buscaba a Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, dice, perdía de vista el yo. Qué maravilloso. Perdía de vista el yo. Recibía poder para vencer al orgullo y él mengüe, como después dijo, para que él muera. Nosotros necesitamos morir cada día, mi hermano, mi hermana. Y para que de esa forma alimentar el espíritu y la carne pueda morir en cada uno de nosotros. Amén. Este ejemplo nosotros vemos aquí, en esta porción de las Escrituras. Y el versículo 12, mira lo que dice el versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vuelvo a repetir, ¿quiénes serán los perseguidos? No lo van a ser todos. Los perseguidos serán aquellos llenos del poder del Espíritu Santo, en el tiempo que la profecía lo señala. No vamos a hablar quizás ahora de esto. Pero, mi querido hermano y hermana, esta es la preparación que nosotros debiéramos tener. Hay otra parte donde el apóstol Pablo, en los versículos más adelante, de manera especial en el versículo 14, el apóstol Pablo hace otra comparación. Pero esta comparación es, o esta contraposición, ¿sí?, con la característica de las personas de este tiempo, de estos últimos tiempos, de estos tiempos peligrosos. Esta contraposición la encontramos en el versículo 14 y también está en los versículos adelante. Y como les dije, es similar a la que hemos visto. Y empieza diciendo el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Ahora, para aclarar en qué está haciendo una contraposición, de manera inmediata o por un contexto inmediato, en el versículo 14, está haciendo el apóstol Pablo una contraposición de lo que dice el versículo 13. ¿Y qué dice en el versículo 13? Dice, habla acerca de malos hombres
y de los engañadores, de mentirosos. Así que viene el apóstol Pablo y en el versículo 14 dice, pero, o sea, después de hablar de los malos hombres y mentirosos o engañadores, Pablo dice, pero, le escribe primero a Timoteo y luego nosotros, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Le dice que se mantenga en lo que él aprendió. Dice, y te persuadiste, o sea, ¿qué cosa? Has creído, lo has analizado, lo has meditado y encontraste que es verdadero y eso lo has aceptado y crees en esto. En esto persiste. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y en el versículo 15, que está relacionado también con lo que el apóstol le dice en el versículo 14, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y menciona una etapa importante que todos los que saben de educación, todos los que saben o conocen de educación, saben que la niñez es una etapa importante, puesto que las facultades mentales y la fuerza mental están en su máximo nivel para poder aprender y captar todo lo necesario para la vida del muchacho que se está formando. Y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras. Ahora, puede haber alguno de ustedes, mis hermanos oyentes o hermanas, que pueden decir, bueno, a mí de niño nadie me enseñó. ¿Qué significa? ¿Que estoy en desventaja quizás con aquel que recibió la palabra de Dios desde pequeño? Miren, maravilloso y misericordioso es el Señor. Tardo para la ira, dice su palabra, pero grande en misericordia y en amor. El Señor tiene un plan especial para todos y desea que todos alcancemos el blanco, el objetivo de la perfección. No importa, mi querido hermano o hermana, si tú no recibiste el Evangelio cuando fuiste niño. Es una bendición y es un privilegio en cierta forma. Pero dice que el apóstol Pablo también, que todos corremos la carrera. Y si el Señor te llamó a los 18, 20, 30, 40, 50, 60 años y aceptaste el Evangelio en la edad que lo recibiste o que llegó a tu vida y le abriste tu puerta al Señor Jesús, es el Espíritu Santo quien nos convence de nuestros pecados y nos conduce a toda la verdad. Recuerda que el Espíritu Santo es quien trae la persona de Cristo a nuestra vida. Y es a través de Él que tenemos el conocimiento pleno del Señor. Así que no importa si tienes 50 o 60 años, si en tu corazón recibes al Espíritu Santo, el Señor te capacita para la vida eterna. Pero en este caso especial, Pablo estaba señalando la niñez. Y esto para recalcar también a los que somos padres, que debiéramos aprovechar esta oportunidad que tenemos con los dones que el Señor nos ha dado, que son nuestros hijos, regalos de parte del Señor, para poderlos inculcar en la palabra de Dios. La sierva del Señor escribe que tanto la madre como la abuela de Timoteo dedicaron plenamente la educación de Timoteo con un libro de texto especial. Y ese libro de texto no era escrito por hombres solamente o simples hombres. Ese libro de texto era la palabra de Dios. Timoteo fue educado en las Sagradas Escrituras desde pequeño. Ese fue su libro de texto. Y esto es maravilloso. Y dice el apóstol y recalca que esta enseñanza o esta educación o la palabra de Dios, para ser más claro y puntual, en mi vida o en tu vida, nos hace sabios para la salvación por fe, que es en Cristo Jesús. ¿Podemos entender lo profundo que está hablando el apóstol Pablo con respecto a esto? Espero poder aclararlo
cuando vayamos avanzando un poco más, porque no solamente es hablar ahora acerca de los tiempos tiempos peligrosos, es necesario hablar qué hacer o qué solución hay para el pueblo de Dios de parte del Señor para poder afrontar estos tiempos peligrosos. Y dice más el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y notemos esto. Hemos dicho que en esta segunda contraposición, ¿sí? En esta segunda contraposición que Pablo está haciendo con las características de la gente de los últimos tiempos, ¿sí? De los tiempos peligrosos, como él mismo le llama, relaciona la educación en la palabra de Dios. O mejor dicho, resalta la educación o el estudio de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no como un amuleto. La palabra de Dios no como un libro de lectura simplemente. La palabra de Dios en la función, explica Pablo, menciona Pablo, la palabra de Dios en la función correcta que le corresponde para tu vida y mi vida, y esto de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por el Señor y nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Esto es educación, mis hermanos. Esto es educación. Y esta es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Cuando tú te entregas al Señor, el Espíritu Santo te educa en los caminos del Señor. Te muestra cuál es la verdad. Por eso es Jesús quien se presenta también como el Maestro de Maestros. Y no en vano, Jesús, nuestro amado Señor, recibe esta comparación como un maestro. Esto es importante que nosotros lo recalquemos para saber enfrentar estos tiempos peligrosos. Estas luchas son espirituales y deben ser peleadas o libradas con armas espirituales. El apóstol Pablo en otra porción de las Escrituras menciona que la Biblia es la espada. La espada. Y esa espada cortante que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y muchas veces nos duele las verdades que hallamos en la palabra de Dios y nos sentimos afectados por ellas. Y amén, gloria al Señor si es así en tu vida, como ha sido también en mi vida. Alabado sea el Señor. Porque el Señor, cuando su palabra, que es su espada, penetra en tu vida, no lo hace para destruirte. Lo hace para que mueras al yo, mi hermano, mi hermana. Para morir al yo. Por eso alabo el nombre del Señor. Porque su palabra muchas veces es dura. Y la reprensión del Señor es dura para cada uno de nosotros. Para morir al yo. Y Cristo viva en nosotros. Amén. Así que esta es la función de la palabra de Dios. Pero un asunto interesante, permítame mencionar y hacer también la comparación. Y les voy a hacer esta comparación a través de una pregunta para poderla pensar. El enseñar, el redarguir, el corregir, el instruir en justicia, ¿no son funciones acaso también de la ley de Dios? Claro que sí. Son también cosas que la ley de Dios cumple en nuestra vida. Los mandamientos, estatutos y preceptos del Señor cumplen estas funciones en nuestra vida. Así que nosotros estamos notando ahora una comparación interesante. Palabra de Dios igual ley de Dios. Y es que en la Biblia, mis queridos hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos nosotros una exposición de la ley. La ley de Dios. Es una exposición de la ley de Dios. Toda la Biblia en pleno. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hemos sabido y hasta existe un himno que menciona de que la Biblia nos habla de Cristo. Amén.
Y es cierto, la Biblia nos habla de Cristo, pero recordemos que el carácter de Dios es su santa ley. Y si aquí está reflejado Jesús, y si la palabra de Dios me muestra quién es Dios, entonces al estudiarla conozco su ley y conozco el carácter de Dios. Amén. ¿Entendemos esto? Así que las Sagradas Escrituras resulta siendo la misma ley de Dios, la voluntad de Dios expresada, escrita aquí en este libro. Y el apóstol Pablo está resaltando esto para Timoteo. Te has educado, Timoteo, en la Torá. Te has educado en la ley de Dios. Te has educado en las Sagradas Escrituras. Tienes el conocimiento de Dios. ¿Tienes este conocimiento tú también, mi hermano, mi hermana? El Señor desea que nosotros tengamos esto en nuestra vida. Pero estamos pasando tiempo con nuestro Maestro. Estamos pasando tiempo y dándole el primer lugar a Dios como le corresponde. ¿Qué es lo que estamos haciendo primero en nuestra vida? La palabra de Dios dice que donde están nuestros tesoros, allí está tu corazón. Mateo capítulo 6 nos recuerda que debiéramos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo sea añadido, mi hermano y hermana. Y por favor, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles y crisis de diferentes índoles, política, social, cultural, económica y las más que existen, las otras crisis que también existen. Pero si no le damos el tiempo que a Dios le corresponde en nuestra vida, jamás alcanzaremos el objetivo, el sueño que Dios tiene para tu vida y mi vida. ¿Qué cosa o a quién estamos poniendo en primer lugar? Quizás puede ser nuestro trabajo, quizás puede ser el negocio que tenemos, quizás puede ser una persona, un ser querido, la esposa, el esposo, los hijos. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Necesitamos pasar tiempo y entrar en comunión con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo recomendó a sus discípulos y nos recomienda también a nosotros ahora: velad y orad para que no caigamos en tentación. El velad está en relación al estudio de la palabra de Dios, al escudriñamiento de la palabra de Dios. No es una lectura superficial, escudriñamiento de la palabra de Dios. Y la palabra escudriñamiento en el griego conlleva a poner inclusive en tela de juicio el escrito bíblico. Y es necesario ponerlo así para que nosotros seamos convencidos y persuadidos por la verdad, que es Jesús. Y la oración. Nuestro Señor Jesucristo también nos invitó a orar sin cesar. A veces nosotros, cuando pronunciamos un amén, no solamente cortamos la oración, sino también cortamos la comunicación con el cielo y nos distanciamos del cielo. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad del Señor? Yo creo que tú entiendes y sabes cuál es la respuesta. Es obvio que no. El Señor desea y tiene un plan especial al habernos dejado su palabra. ¿La estamos aprovechando? Algo que transformó y cambió mi vida y mi experiencia pastoral fue cuando encontré una cita del Espíritu de Profecía en Maranata. Cuando la sierva del Señor escribió diciendo que a los pies de Jesús aprenderíamos más que estando a los pies de los hombres. A los pies de Cristo. Jesús quiere enseñarte. Quiere enseñarme. Esta cita me remeció por dentro y yo recuerdo, elevé una oración al Señor y le pedí: Señor, quiero que tú me enseñes. Ayúdame a desaprender las enseñanzas de los hombres y quiero aprender, por favor, de ti. Yo estoy seguro que eso
fue lo que empezó a cambiar mi experiencia pastoral y de enseñanza de la palabra de Dios y de entendimiento inclusive de la palabra de Dios. Y esa disposición de parte del cielo la tenemos todos nosotros. Aquel que busca va a hallar, aquel que llama se le va a abrir, al que pide se le va a dar. ¿Estás clamando por esto al Señor? ¿Por qué estoy resaltando y pasando mucho tiempo en lo que menciona o se compara el apóstol Pablo, o compara el apóstol Pablo, mejor dicho, acerca de las Escrituras en contraposición a los tiempos peligrosos? Mis hermanos, puesto que es nuestra única salvaguardia, está aquí, en las Sagradas Escrituras. Aquí está nuestra salvaguardia, mis queridos hermanos. Y ahora voy a explicar por qué. Voy a aclarar lo que ahora estoy diciendo. Y con respecto al estudio de la palabra de Dios, Isaías capítulo 28. Yo sé que como cristianos conocemos lo que dice Isaías capítulo 28, pero hay algo que a lo mejor hemos pasado por alto. Miren, la correcta interpretación de la palabra de Dios e inclusive la correcta hermenéutica bíblica nace de la forma de estudiar la palabra de Dios que señala Isaías capítulo 28, versículo 10. Y luego repite la misma idea en el versículo 13. Y miren lo que dice. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. La misma sierva del Señor menciona que esta es la forma correcta de estudiar las Sagradas Escrituras. En el versículo 13 menciona algo parecido, pero añade algo más, un elemento más, y vamos a anotarlo. Dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Si esa es la correcta, o el correcto estudio de la palabra de Dios, ¿por qué es que termina el versículo 13 diciendo que así va a ser hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos? ¿Por qué es que dice esto así la palabra de Dios? ¿Acaso es malo estudiar las Sagradas Escrituras así? No es malo. Pero por una razón es que termina el versículo 13 con algo que sí es malo. Dice que van a ir así en este estudio de la palabra de Dios. Y dice que o sea, va a llegar un tiempo en que estos que estudian así la palabra de Dios van a caer de espaldas y van a ser quebrantados, enlazados y presos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, lo vamos a entender ahora. 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra, ¿qué dice? ¿Tienes tu Biblia en tu mano? Lee conmigo. La letra, mi querido hermano, hermana, mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora entiendes por qué, llegado un tiempo señalado por el Señor, el estudiar línea sobre línea, mandato tras mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, va a hacer que nosotros terminemos y caigamos de espaldas y seamos quebrantados y enlazados y presos. Porque va a llegar un momento, mi querido hermano, que lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, va a ser realidad con los que se mantengan de esa forma. Ahora voy a explicar en qué forma. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31. Y a esto se refiere, mis queridos hermanos, con la salvaguardia que el Señor tiene preparado para ti y para mí por estos tiempos peligrosos en los que ya estamos empezando a vivir. Jeremías 31.
31 al 34. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Esto está en contexto, como ya lo conocemos, del nuevo pacto que el Señor habla. Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y prestemos atención. Daré mi ley. ¿Qué cosa? El Señor dice, va a dar su ley. Hemos quedado y hemos explicado que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros encontramos, ¿qué cosa? La exposición de la ley de Dios. El Señor dice, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Mis hermanos, que su ley, su palabra, que resulta siendo lo mismo, ya lo hemos explicado y entendido, su voluntad, que resulta siendo también su carácter, esté no solamente en nosotros, sino escrita. ¿En quién? En ti y en mí. Desde siempre ha sido esta la voluntad del Señor. Que su ley esté escrita en tu mente, en mi mente, en tu corazón y en mi corazón. Desde siempre. Voy a mencionar algo, pero no voy a explicarlo ahora. Nunca ha sido la intención del Señor que existan dos pactos. Por lo que creo del Señor y por lo que conozco del Señor, el Señor no comete errores. Somos nosotros los seres humanos los causantes. El pueblo de Israel de aquel entonces no aceptó el derramamiento, el Pentecostés, porque el Señor dio su ley, descendió al Sinaí, sobre el Sinaí, en un día de Pentecostés. ¿Qué sucede en el día de Pentecostés? Tú lo sabes. Se derrama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a ser derramado sobre el pueblo de Israel en ese momento. Pero ¿qué pasó? El orgullo del ser humano. ¿Qué dijo Israel? Todo lo que Jehová ha dicho, nosotros lo vamos a hacer. Tranquilo. Cuando el Señor indica que eso no es lo correcto. Porque ¿qué justicia puede provenir del injusto? Somos injustos, dice la palabra de Dios. Y si somos injustos es porque hemos pecado y hemos violado, transgredido los mandamientos, estatutos y preceptos del Señor. ¿Con qué justicia podemos cumplir? Nosotros por nosotros mismos no podemos guardar la ley de Dios. Y el Señor lo sabía, por eso estaba preparado el Espíritu Santo para ser derramado en esa oportunidad. Por eso se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el aposento alto con los discípulos. Y el Señor promete darnos de esa misma lluvia cada día. Y promete dar para el fuerte pregón, como lo dice Apocalipsis capítulo 18, y la tierra sea iluminada con la gloria de ese ángel. Mis hermanos, la lluvia tardía. A través del derramamiento del Espíritu Santo, el Señor lo que quiere hacer es escribir su palabra, su ley, su voluntad en mi mente y en mi corazón, y de igual manera con tu vida. Si la palabra de Dios continúa escrita, y ahora te voy a explicar, si es que alguien no captó la idea. Si la palabra de Dios continúa escrita en este libro y no en mi mente y corazón, cuando llegue el momento de dar cuentas al Señor y mi nombre pase el juicio de los vivos, y esto no ocurrió en mi vida, la letra, esta letra, no otra, esta letra que es también la ley de Dios, me va a matar. Entendimos entonces ahora lo que dice Isaías capítulo 28. Versículo 13, la parte final. Mis hermanos, esto es una gran realidad en nuestra vida. Timoteo tenía el privilegio de haber estudiado la palabra de Dios desde pequeño. Su madre y su abuela le enseñaron esto. Pero el apóstol Pablo se fija o lo hace
hace que Timoteo se fije en su experiencia. ¿Cuál experiencia? En la experiencia que Pablo tenía como lleno del Espíritu Santo. Y Pablo le estaba diciendo, Timoteo, necesitas también ser lleno del poder del Espíritu Santo. Necesitas recibir el Espíritu Santo. Necesitas recibir el sello de Dios en tu vida. Y de igual manera nosotros necesitamos recibir el sello de Dios. Esto es la solución que el Señor tiene, la salvaguardia para poder enfrentar los tiempos peligrosos que ya estamos empezando a vivir con éxito en el Señor. Si no recibimos el sello de Dios, mis hermanos, si no recibimos el Santo Espíritu, no esperemos estar firmes cuando el Señor venga. No esperemos eso. Hablamos también un poco acerca de que los llenos del Espíritu Santo van a ser perseguidos. No esperemos, mis hermanos, si no somos llenos del Espíritu Santo, ser perseguidos. Ni soñemos con eso. Todo lo contrario, seremos perseguidores. ¿Me entendiste bien lo que dije? Mis hermanos, lo vuelvo a repetir. Si no somos llenos del Espíritu Santo, en vez de ser perseguidos, vamos a ser perseguidores. Y esto es terrible. La palabra de Dios menciona y enseña de que el hijo entregará a su padre y a su madre, y los padres entregarán a sus hijos, el hermano entregará a su hermano. Dice la palabra de Dios claramente esto. ¿En quién confiar entonces? ¿En qué ser humano depositar nuestra fe y nuestra confianza o nuestra esperanza? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, por favor. Si no aprendemos a confiar ahora en el Señor, estaremos perdidos. Ahora es el tiempo en que el Señor, a través de las pruebas, está fortaleciendo nuestra fe. Santiago capítulo 1 nos habla acerca de eso. Gozaos, gozaos, dice, en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y al final dice el apóstol también, el apóstol Santiago dice que esto tiene el fin de que seamos nosotros perfectos. Y es también la voluntad del Señor descrita también en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo último que hemos visto. La voluntad del Señor es, a través de su palabra, ahora escrita en mi mente y corazón, que yo sea perfecto. Y que tú también lo seas. Esta es nuestra única esperanza. ¿Lo podemos entender? ¿Lo puedes vislumbrar así, mi hermano? Si no nos aferramos a esto y no suplicamos por esto, no esperemos estar firmes, por favor, escuchen. Y entiéndanlo. No nos engañemos, el Señor no puede ser burlado. La palabra de Dios menciona de que la ley de Dios va a ser sellada en Isaías 8:16. La ley de Dios va a ser sellada entre sus discípulos. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20 dice que el sello de Dios es su santo sábado, mis hermanos. Y Efesios capítulo 4, versículo 30 dice que es el Espíritu Santo, el sello. Así que si no estamos nosotros enfocados en esto, si no hemos de esta forma regresado al Señor, estaremos simple y llanamente, mis queridos hermanos, perdidos. Hoy, mi querido hermano y hermana, tenemos la oportunidad de decidir de qué lado estar. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Para el Señor no hay término medio. Por eso es que a nosotros, la iglesia de la Odisea, el testigo fiel y verdadero, en Apocalipsis capítulo 3, dice que Él prefiere que seamos o fríos o calientes. Pero también remarca que somos
tibios. Y eso le produce náuseas al Señor. Es triste, pero también la realidad de nuestra iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia del tiempo del juicio. El Señor dice que está a la puerta y llama. Él está tocando la puerta de nuestra vida, la puerta de tu iglesia, de tu grupo, de tu familia, la puerta de tu corazón. ¿Por qué existe esta figura en la palabra de Dios? Mis queridos hermanos, es triste, pero la razón es porque Jesús no está dentro de la iglesia. La sierva del Señor lo aclara así en el libro Eventos de los Últimos Días. Por nuestra condición laodicente, la presencia de Jesús no está, dice ella, en nuestro medio. Y esta es una realidad contundente, una verdad sin tacha, porque es el testigo fiel y verdadero que así lo señala. Y la palabra de Dios lo remarca de esa forma. Él está afuera tocando la puerta. Para aquel que se digna, se humilla, se levanta y abre la puerta de su corazón, de su vida, y deje entrar al Señor Jesús en ella. De esta forma, mis queridos hermanos, podremos enfrentar los tiempos peligrosos que ya estamos viviendo. En el nombre del Señor te invito a que puedas decidir hoy a quién servir. Recuerda que para el Señor no hay término medio. En ti está la decisión. Pero permíteme decirte una cosa también y para finalizar. Tenemos, tú y yo, la plena disposición del cielo. Escúchame bien. La plena disposición del cielo. Y me refiero a Dios mismo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquel poder creador está de nuestro lado, trabajando en pro de tu salvación y la mía. Nosotros somos los que tenemos que decidir. Y te invito en el nombre del Señor que puedas decidir por Jesús, tu Salvador y tu Redentor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Te agradecemos, bendito Padre, por tu palabra. Oh Señor, somos tan malos y perversos en nuestro corazón. Y en estos últimos tiempos, Señor, todas esas características están brotando, Señor, en nuestro ser. Por favor, Padre, ten misericordia y piedad de tu pueblo. De los que claman y gimen, Señor, por las abominaciones de esta tierra, de este mundo, Padre Celestial, a las cuales, Señor, en algunas ocasiones también hemos sido partícipes. Por favor, perdónanos. Límpianos, oh Señor, cada vez más. Lávanos, Señor, con tu preciosísima sangre. Unge, Señor, nuestros labios y nuestro ser entero con tu óleo, tu aceite, tu Espíritu Santo. Y que de esta forma, oh bendito Padre, podamos estar listos y preparados para salir. Y si es tu voluntad, Señor, participar de este fuerte pregón que se avecina. Oh Señor bendito, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.